Muy buen día a todos. A nombre de Faculta ProSci, agradecemos que nos acompañen en este webinar titulado Gestión de resistencia ante la nueva normalidad. Con base en la investigación mundial de ProSci en gestión del cambio y gestión de resistencia organizacional, en este webinar interactivo cubriremos recomendaciones de cómo gestionar la resistencia aplicada a los cambios ante la nueva normalidad, así como hallazgos y reflexiones de líderes ejecutivos en Latinoamérica y España. Para profundizar en este tema, presento a Víctor Romero, Managing Partner de Faculta ProSci, quien tiene una gran trayectoria como ejecutivo y es un apasionado en temas de cambio. Siéntanse con la confianza de enviarnos las preguntas que tengan a lo largo de la presentación. Al final, destinaremos un espacio para responderlas y aclarar todas sus dudas. Sin más preámbulo, los dejo con Víctor Romero. Excelente, Arturo, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, espero estén muy bien. Es un honor y un placer estar con ustedes. El día de hoy tenemos un tópico muy interesante, que es gestión de resistencia ante la nueva normalidad, ¿no? Cómo gestionar esta resistencia que puede estar manifestando, cómo podemos anticipar alguna, vamos a ver tácticas especiales, hacerlo muy dinámico, vamos a interactuar, buscar interactuar con todos ustedes. Y bueno, un honor estar con ustedes. Apago tantito mi cámara para continuar con la presentación. Ahorita la inicio de nuevo. ¿Qué agenda tenemos el día de hoy? El día de hoy la agenda que tenemos es, primero, como algunos de ustedes han participado, hemos hecho una serie de webinars de esta transición a la nueva normalidad. Me gustaría poner sobre contexto para la resistencia estos elementos críticos de éxito que hemos cubierto y el rol del líder ejecutivo para abordar el tema de gestión de resistencia ante la nueva normalidad. ¿Okay? Esa es nuestra agenda, ¿no? ¿En qué contexto nos encontramos? ¿Qué elementos críticos de éxito debemos de tener desde gestión del cambio, el rol del líder y cómo abordar la gestión de resistencia o gestión de resistencia ante la nueva normalidad? ¿Okay? Esa es la agenda que tenemos preparados para ustedes. ¿Ok? Ese término, nueva normalidad, ¿no? ¿Qué estamos viendo en la nueva normalidad? Cambios en los hábitos y conductas de los consumidores, un impacto real y tangible en las economías, en la economía a nivel mundial. Estamos viendo nuevos ciclos de contagio, estamos viendo de alguna forma un poco más cercana a la disponibilidad de la vacuna, todavía incertidumbre en tiempos de recuperación, cuándo termina esto. Estamos viendo a algunas organizaciones el regreso al lugar de trabajo, trabajar en oficinas flexibles, y un término que me encanta, que es transformación digital involuntaria, ¿no? Que ha impulsado la adopción y uso de la tecnología de esta nueva normalidad. Estamos en este contexto, ¿no? Y estamos también en un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Donde debemos de estar en permanente sintonía con los clientes y el entorno. Responder con agilidad y flexibilidad ante estos retos se vuelve imperativo, y diseñar y adoptar cambios con rapidez. Hay muchos cambios que están inmersos ante la nueva normalidad que vamos a ir profundizando, ¿no? Entonces, ¿cómo respondimos ante el COVID? Hubo varios anillos, varios rings, varias situaciones que fuimos viviendo: autoaislamiento, distanciamiento social, lavado de manos e higiene. Luego, ¿cómo respondimos? ¿No? Empoderamos a los equipos, algunos de ellos trabajando de manera remota o virtual, reubicación rápida de los recursos, y nos encontramos en este tercer anillo, ¿no? Donde hay cambios organizacionales específicos que están dando una nueva forma a nuestro nuevo estado futuro. Hay nuevos estados futuros que estamos vislumbrando hasta esta nueva normalidad, ¿no? Y hay una gran cantidad de personas que necesitamos acompañar. También hay muchos aprendizajes que nos ha dejado entre este anillo 2 y este anillo 3, y tenemos que capitalizarlos y gestionar efectivamente los cambios específicos para nuestros nuevos estados futuros. Ahorita vamos a abordar a qué me refiero con estos nuevos estados futuros, ¿no? Hay varias variables, hay diferentes variables que definen nuestra estrategia hacia la nueva normalidad. Nos ha impactado de forma distinta a las organizaciones ante la nueva normalidad. Algunos
han tenido que recuperar, otros que adaptar, otros que reestructurarse y otros que reinventarse por completo, ¿no? Entonces, cubrimos en las sesiones pasadas en qué estadio, en qué estrategia está su organización, y esto nos da una dimensión de la cantidad de cambio que va a requerir la nueva normalidad. Algunos se están reinventando, otros están reestructurando. Hemos visto a varias empresas entrando en procesos de Chapter 11, etcétera. Esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad y la estrategia que estamos diseñando, que está diseñando, ¿no? Y hay un esfuerzo diferenciado dependiendo de qué estrategia, de la velocidad en la que se recuperan los clientes y de la magnitud de cambios estructurales que estamos viendo, ¿no? Y eso nos está llevando a pensar, a priorizar y a gestionar y definir un portafolio de cambios ante la nueva normalidad. Hay múltiples cambios dependiendo del grado de impacto que estemos viviendo ante la nueva normalidad. ¿Cuáles serían algunos de esos cambios prioritarios ante la nueva normalidad? Pues hay cambios de estructuras, autogestionados, nuevos roles, nuevas estructuras, ¿no? En procesos trabajando en agilidad organizacional, en centrarnos más en los clientes por la situación que estamos viviendo, por el entorno, en gestionar de mejor manera a los clientes, en tener esta mentalidad de crecimiento ante lo que estamos viendo, cambios de cultura, de actuar y de tener este concepto y prácticas interiorizadas de servant leadership, mucha tecnología. Hemos visto lo que les comenté de transformación digital involuntaria, que busca productividad, colaboración remota, incorporación de nuevas tecnologías. Pues ese es el portafolio de cambios que está emergiendo, que estamos gestionando ante la nueva normalidad, ¿no? Entonces, antes del COVID era cómo esperábamos y cómo estábamos moviendo. Lo estamos moviendo en bloques, en fases, en nuevos estados futuros, donde necesitamos movilizar a nuestros colaboradores pasando por una transición y nuevos estados futuros, nuevas etapas de este portafolio de cambio, dependiendo de la necesidad de transformación que nos está impulsando este entorno, ¿no? Entonces, esta es parte de la realidad. Hay un portafolio y tenemos que gestionar y priorizar, ¿no? ¿Qué elementos se requieren para que este cambio sea exitoso? Pues tanto un lado humano como un lado técnico, ¿no? Requerimos que esas soluciones, esos cambios de estructura, de formas de trabajo, de regreso seguro, etcétera, tengan un lado técnico bien diseñado, que se entregue con éxito, pero también que se acepte, se adopte y se utilice, que es gestión de cambio, ¿no? Necesitamos los dos, ¿no? Entonces, la efectividad de gestión de cambio se traduce en utilizar una metodología estándar, herramientas, lenguaje común, que impulse el diseño y soluciones, que lo adopten los colaboradores para alcanzar los objetivos esperados y el retorno de inversión de estos cambios que estamos diseñando ante la nueva normalidad. Y hay una correlación entre que también hacemos gestión de cambio y lograr esos objetivos de nuestro portafolio de cambio ante la nueva normalidad, ¿no? Hay una efectividad de gestión de cambio que traza o impulsa esa realización de valor. Ok, ahora, este es también un tema bien interesante de contexto para la resistencia. ¿Qué roles tienen que cubrir los líderes en tiempos disruptivos? Los líderes necesitan cubrir, lo cubrimos en un webinar pasado, hicimos doble clic en ¿qué rol deben de cubrir? Uno, patrocinando el cambio, siendo buen líder ejecutivo de cambio ante la transformación, ante esta nueva normalidad, estando activos y visibles, construyendo coaliciones, comunicando de forma directa, ¿no? Pero también con sus equipos de trabajo, facilitando el cambio, ¿no? Actuando y siendo un facilitador de cambio con sus equipos, ¿no? Siendo comunicador, enlace con la dirección y los equipos de proyecto y la gente, imaginémonos el regreso seguro, la colaboración, lo que está viniendo, ¿no? Siendo también promotores, gestores de resistencia y coaches. Hay roles que tienen que jugar los líderes en tiempos disruptivos y alineados a la investigación que hacemos a nivel mundial, ¿no? Entonces, los líderes ejecutivos, los líderes en la organización juegan un papel clave ante la gestión de cambio, ante la transformación, ante este movimiento, ante la nueva normalidad. Y vamos a ver qué impacto y correlación tienen con el manejo de resistencia. Porque también vamos a ver, ¿y quién gestiona la resistencia en la organización?
cómo gestionamos la resistencia a la organización, en la organización ante esta nueva normalidad, ¿no? Entonces tenemos que transitar, hay elementos críticos de éxito y el rol del líder, ¿ok? Ahora, ¿cómo abordamos esta resistencia? Porque estos cambios están generando incertidumbre, miedo, etcétera. ¿Cómo lo abordamos, no? Primero, hay que entender por qué gestionar la resistencia al cambio es tan importante, ¿no? Aquí vemos los conceptos de cambio de Prosai y uno de los conceptos de cambio claves es resistencia. Y la resistencia, adivinen qué, es natural y esperada. Es una reacción natural de todos nosotros, de cada persona, ante el cambio. Nosotros no debemos de sorprendernos frente a ella, debemos de gestionar la resistencia, debemos de gestionarla, ¿no? No necesariamente eliminarla, sino gestionarla, ¿no? Mitigarla, conocerla, abordarla, tener un plan, ¿no? Entonces, es muy importante tener este concepto de que la resistencia no es buena ni mala, ocurre, hay que gestionarla, es una reacción natural, humana de todos nosotros ante el cambio, ¿ok? Y ahora me gustaría interactuar un poco con ustedes y conocer desde su perspectiva ante esta nueva normalidad en sus organizaciones, con sus clientes, en cuál iniciativa o particularidad de cambio ante esta nueva normalidad has identificado o anticipes se encuentre la mayor resistencia. ¿En cuál de las iniciativas que estás implementando o cuál de las particularidades de esta nueva normalidad en tu organización, en dónde ves que va a haber más resistencia? Entonces, los invitamos, por favor, a que entren a polibi.com/faculta. Ahí está, aparece aquí en la parte superior de la pantalla, poleb.com/faculta. Ayúdenos, por favor, a entrar desde su teléfono móvil y ayúdenos a responder esta pregunta. ¿En cuál iniciativa o particularidad del cambio ustedes identifican que esté la mayor resistencia? ¿En cuál de los cambios de esta nueva normalidad ustedes lo vislumbran? ¿En dónde? ¿En qué iniciativa? ¿No? ¿En dónde? ¿En dónde lo ven? Perfecto. Buenísimo. Regreso a las oficinas, regreso a las oficinas. Totalmente. Regreso al entorno. En el uso de las nuevas tecnologías. Regreso a la oficina totalmente, en el trabajo remoto, ¿ok? Porque ante la crisis nos movimos, ¿no? Pero ahora, ¿cómo lo volvemos sostenible, ¿no? Y cómo gestionamos esa resistencia. Y aparte, vamos a ver también en qué entorno ocurre, ¿no? En el regreso, en el cambio de cultura. Buenísimo, este cambio de cultura en nuevas formas de trabajo, de ser, de actuar ante esta nueva normalidad, ¿no? También hay que verlo como oportunidad. También hay mucha oportunidad frente a esto y hay que manejarlo desde esa perspectiva también en nuestra organización. Nuevas herramientas, equipos de protección, ¿no? Hay mucho que enseñar y que usar para que no se propague más. Lidiar el trabajo y la casa, ¿no? Los niños, la escuela, etcétera, ¿no? Medidas de seguridad en las plantas, en aquellos que están trabajando en las plantas, en los EDIs, no formato de home office híbrido, exacto, hoy lo vamos a abordar, uso de herramientas, regreso a las oficinas, compatibilidad de horarios y roles, muy interesante, ¿no? Horarios, tenemos roles, ajuste de metas, claro, se cambiaron las prioridades. Ante esta nueva normalidad hay metas nuevas, hay prioridades, hay que capacitar, ¿no? Nuevos esquemas de trabajo, retorno a los espacios, tecnología, protocolos de trabajo en la oficina, en la planta, al entrar, todos estos protocolos, todo esto que tenemos que aprender y enseñarle a nuestros colaboradores a que lo usen bien. Nuevas necesidades del consumidor, buenísimo. Estar cerca, entender que el consumidor cambió, que a lo mejor compra y actúa y debemos de interactuar distinto, ¿no? Protección, ¿no? Entorno laboral, familiar, cambió, ¿no? Cambió, ¿no? La forma en la que tenemos ese entorno, nuevos procesos y plataformas, formas de trabajo, manera híbrida, ¿no? Este esquema de voy a la oficina tal vez a una reunión colaborativa pero el resto ya se quedó y se instauró remoto. En ciertos equipos habrá otros no, lo vamos a ver. Protección personal, lugares públicos, herramientas, ¿no? Nueva convivencia en la oficina. ¿Cómo vamos a convivir? ¿No? En la planta, ¿no? En los comedores,
¿no? ¿Cómo vamos a convivir? Retomar el realizar actividades en terreno, en salas de ventas. Exacto, muchas industrias, muchas realidades, ya necesitamos, se está reactivando la economía, otros tenemos que cuidarnos. Hay ese mix, ¿no? Y dependiendo también de la localidad, de mi ciudad, de mi país, de mi colonia, ¿no? Los que se quedan en casa bajo el contexto del encierro, más los que se regresan, exacto, hay un contraste ahí, ¿no? Nueva tecnología, las oficinas, procesos, la interacción entre el personal, el cumplimiento de las metas. Entonces, vemos claramente que hay muchos cambios. O sea, el que diga, oye, es solo un cambio el que estamos viviendo, es solo, no, acaba siendo un portafolio. Hay particularidades del cambio que hay que gestionar. Y oh, sorpresa, cada uno de ellos genera incertidumbre, miedo, etcétera. Lo vamos a abordar ahorita. Nuevos comportamientos, organización, buenísimo, ¿no? Les vamos a compartir estos hallazgos, esto que estamos colaborando en la sesión con todos ustedes, del lado del cliente, estructura, organización del tiempo, buenísimo. Le vamos a compartir todos esos hallazgos a todos ustedes, ¿no? Buenísimo, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Estas particularidades. Muchísimas gracias por su participación. Ahora, ¿por qué gestionar la resistencia, no? Otro punto importante, la resistencia tiene un costo, no es gratis, o sea, es natural y esperado, pero hay que trabajar en ella, porque si no, ¿qué ocurre? Vemos demora en estas iniciativas, en el uso y adopción de la protección, en el uso y adopción de este entorno híbrido en la oficina. Vemos resultados, objetivos no alcanzados, se abandonan los proyectos, ausentismo, ¿no? Riesgos adicionales, ineficiencia, baja de productividad. O sea, esto es lo que genera la resistencia. Tiene un costo, no es gratis. Hay que estar consciente de ellas para decir, oye, y si ocurre la resistencia, mejor hago como que no pasa. No, tenemos que abordarla, tenemos que gestionar esta resistencia. ¿Ok? Otro tema bien importante, para gestionar la resistencia, tenemos que entender en qué contexto ocurre. ¿En qué contexto ocurre la resistencia? Y ocurre en un contexto personal y ante el COVID, la situación personal y familiar de los colaboradores, lo narraron ustedes muy bien, ¿no? La situación en casa con la familia, los planes que yo tenía personales, el entorno ante el COVID, este entorno que estamos viviendo, también el historial profesional y los planes personales de crecimiento, de movimiento, etcétera. Todo ese contexto personal y ante el COVID está, y también un contexto organizacional, ¿no? El contexto organizacional, valores y culturas, saturación, necesidades, protección de caja, ¿no? El flujo de caja se está cuidando hoy más que nunca, valores y cultura, qué historial de cambio hemos tenido, cómo han sido los líderes. Entonces, la resistencia ocurre en un contexto y no podemos sacarla de ese contexto. Tenemos que estar conscientes de ella, como líderes, como gestores de cambio, tenemos que estar conscientes de ese contexto personal y organizacional, para entonces sí tomar acciones clave para gestionar esa resistencia, ¿ok? ¿Y cuáles serían esas acciones claves? O sea, teniendo en cuenta este contexto, ¿qué acciones clave debo de tomar, no? Buenísimo. Algunos de ustedes dijeron este entorno híbrido. Está maravilloso. Estamos viviendo este cambio, ¿no? Hay una razón para cambiar. Estamos viviendo, llegó el COVID, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo, no? Está ocurriendo en que algunos estábamos juntos y algunos ahora separados, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Estábamos juntos en la organización, en la oficina, etcétera, y de alguna otra forma presencialmente estamos separados. La tecnología nos une, es un hecho, pero hay esta sensación, ¿no? Hay esta sensación, algunos sienten esto, y la forma del regreso a la oficina es interesante entenderlo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? ¿Cómo las organizaciones están regresando, ¿no? Vimos este regreso a las oficinas, etcétera, como un tema crucial que está ocurriendo ante la nueva normalidad. Y póngale en esto la transformación digital involuntaria. O sea, este entorno, este movimiento que nos llevó a trabajar desde casa, obviamente no aquellos que están en planta, en industria esencial, etcétera, pero una gran cantidad de personas se movió, ¿no? Se movió y ya hubo esta transformación digital involuntaria. Ese es el entorno, ¿no? Y estamos navegando hacia ese entorno híbrido.
hablando específicamente del lugar de trabajo. Estamos moviéndonos a ese entorno híbrido. Y ese entorno híbrido, ¿cómo se está dando? Se puede dar por etapas, por fases, de forma distinta por grupos, adecuado a las necesidades de negocio que cada uno de los grupos requiere. Entonces, el regreso al lugar de trabajo, este return to the workplace, está siendo de esta forma. No está siendo lineal, está siendo por bloques, estamos analizando cómo regresar. Y todo esto obviamente genera resistencia. Tenemos que gestionar este regreso al lugar de trabajo. Habrá algunas zonas que regresen, habrá otras que regresen en forma escalonada, habrá departamentos que vayan más rápido, ¿no? Entonces, podría resultar esta navegación, este rumbo hacia lo híbrido en forma distinta en toda la organización, distinto para un departamento que respecto al otro. A lo mejor el comercial, a lo mejor atención al cliente, a lo mejor no. Esto es justamente lo que estamos viviendo y decidiendo cómo y quién va a regresar y de qué forma, tomando decisiones estratégicas, escalonadas, por etapas, deliberadas y buscando que sean seguras, porque lo que no queremos es que se propague, al contrario, seguras. Entonces, todo esto está ocurriendo, estamos tomando estas decisiones, hay que ser conscientes como líderes de gestión de cambio y como gestores de cambio que esto hay que abordarlo, ¿no? Y hay que tratarlo como un proyecto, como una iniciativa, porque ahí adentro hay decenas, centenas, miles de colaboradores que requieren transitar por el cambio. Y otra realidad, podría ser que terminemos separados, ¿no? Entre comillas, separados, y nadie lo sabe. Justamente estamos transitando este cambio. No sabemos, estamos diseñándolo y hay que actuar y ser y comunicar, etcétera, muy claro, transparente hacia nuestros colaboradores. Esto que está ocurriendo, hay que gestionar la resistencia, que este regreso a la oficina en un entorno híbrido va a ocurrir y está ocurriendo y que estas decisiones se están tomando para bien de la organización, para bien de ellos, etcétera. Pero hay que gestionar esta resistencia, gestionar este cambio, ¿no? Y está originando un nuevo sistema operativo, ¿no? Así como si fuera de Matrix, ¿no? Este nuevo sistema operativo para el lugar de trabajo, un sistema operativo híbrido, ¿no? Un sistema operativo híbrido, donde hay que considerar, ustedes lo dijeron muy bien, cultura, ¿no? ¿Cómo será el tema de colaboración, el tema de colaboración ahora con la tecnología en este entorno híbrido, ¿no? Nuevas necesidades, nuevas formas de que los líderes actúen en este sistema operativo híbrido, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el reclutamiento, la contratación, la incorporación en este nuevo sistema híbrido? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a gestionar la experiencia laboral, este journey del colaborador, del empleado, ¿no? Cómo generar este buy-in, este compromiso, engagement, ahora que estamos en un sistema híbrido, unos trabajando en las oficinas, otros remoto, colaboración, ¿no? Experiencia del cliente, porque ahora la experiencia del cliente también está en un entorno híbrido, porque ellos también están viviéndolo así, entonces, la experiencia del cliente digital, la experiencia del cliente presencial, es un mix, ¿no? Medición, cómo vamos a medir, a tener todos los indicadores en este entorno, productividad, ¿no? Hay también preocupación de los líderes. ¿Serán productivos mis colaboradores en este entorno? ¿Cómo mido la productividad versus cómo lo hacía antes? ¿Cómo cuido los espacios físicos de mi lugar de trabajo, ¿no? En la planta, en la oficina, ¿no? ¿Cómo abordo ahora los retos desde tecnología, la seguridad cibernética, ahora desde casa, mi VPN, mi firewall, cómo blindo, cómo trabajo en este entorno híbrido, cómo me comunico con mis colaboradores? Entonces, esto es justo lo que está entrando en este sistema híbrido, en este entorno híbrido, y esto genera resistencia. Hay que gestionar el cambio, gestionar la resistencia de este nuevo sistema operativo híbrido para el lugar de trabajo. ¿Ok? Ahora vamos a ver acciones claves para manejar la resistencia, ¿no? Y para eso hay que entenderla, ¿no? Entender un poquito los porqués, ya vimos, entender también la resistencia como tal y cuáles son estos tipos de resistencia que vamos a ver en la organización y que a lo mejor hasta nos vemos nosotros mismos reflejados, ¿no? Nosotros también somos personas, estamos transitando por este cambio, ¿no? ¿Qué tipos de resistencia? Con base en la investigación de este estudio de gestión de resistencia específico que hicimos a nivel mundial, identificamos estos principales bloques o tipos de resistencia.
¿no? A ver cómo les suena, ¿no? A ver cuáles de esto es lo que están ustedes viviendo o pueden llegar a vivir con sus equipos de trabajo ante esta nueva normalidad. Vemos, por ejemplo, sin compromiso, una resistencia en donde baja el compromiso, el engagement, ¿no? Y lo vemos silenciosos, apáticos, etcétera. Vemos otra manifestación de negatividad, quejas, sarcasmos, rumores. Otros los ven evasivos, ¿no? Ignoran, buscan alternativa, este cambio no va a ocurrir, no, esto no va a ocurrir, pues ¿cuál no va a ocurrir, no? Y lo que estamos viendo ahorita. Hay también emocional, ¿no? Miedo, lo habíamos dicho, pérdida, tristeza, depresión, concentración en uno mismo, no en el resto. Eso es lo que vemos. Impactos también en el trabajo, disminuye la productividad, vemos ausentismo, así también se manifiesta, ¿no? Control, muchas preguntas, trata de influenciar, de controlar, porque es la forma en la que gestionan algunos, se manifiesta esta ansiedad, cómo se manifiesta en el control, ¿no? También creando barreras, ¿no? Ante la resistencia, creo barreras, excusas, ¿no? Todos los por qué no se pueden hacer, ¿no? Rupturas de confianza, etcétera, ¿no? Y también boicotear, actuar en contra, ¿no? Conflictos, abrumar, sabotajes, ¿no? Celebrar los fracasos en lugar de los logros. Entonces, vemos diferentes tipos de resistencia, ¿no? De cómo se manifiesta la resistencia. Aquí vemos un poco acerca de los principales, ¿no? En dónde está baja el engagement, negatividad, evasión, son los principales. Pero me gustaría conocer, interactuar nuevamente con ustedes y si pueden entrar, por favor, a polibi.com/faculta, de estos distintos tipos de resistencia que cubrimos, que platiqué brevemente, ¿en dónde consideran que se encuentra con mayor frecuencia en tu organización estas resistencias? ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de resistencia consideras que ante esta nueva normalidad, selecciona por favor los tres principales? ¿Cuáles son los tres principales tipos de resistencia que crees que se está manifestando o se va a manifestar, si ustedes lo pueden anticipar, ante esta nueva normalidad? ¿Cuál de estos crees que ante este cambio, ante esta nueva normalidad, se están manifestando, ¿no? En tu organización, con tus clientes, ¿en dónde? ¿Qué tipos de resistencia se están manifestando? Muchas gracias, muy interesante. Todo esto se los vamos a compartir. ¿Cuáles son los principales tipos de resistencia? Buenísimo, ¿no? Muy bien, perfecto. Ok, ahí vemos una bien interesante, ¿no? Esta manifestación, este tipo emocional está resultando, es este tipo de falta de compromiso, ¿no? De que no estén enganchados, ¿no? Que no estén comprometidos, ¿no? Sin compromiso, baja el compromiso, ¿no? Emocional, ¿no? Impacto en el trabajo, también vemos un poco que, pues al estar pensando en todo esto, en esto que está ocurriendo, puede llegar a impactar la forma en la que colaboro, en que entrego resultados, ¿no? Perfecto, buenísimo, ¿no? Entonces, vemos desde su punto de vista, muchas gracias, este tema de engagement emocional y de productividad, ¿no? Y también excusas, ¿no? Y barreras, está ahí muy cercano, ¿no? Todos los por qué no, las excusas, poner barreras, ¿no? Y es una reacción, hay que ponerlo en contexto, hay que ser empáticos, sensibles a lo que está ocurriendo, ¿no? Esto no es bueno ni malo, es lo que está ocurriendo, son las formas en las que se manifiesta la resistencia, ¿no? Y frente a eso, conociéndola, nosotros también siendo abiertos, ¿no? En que esto está ocurriendo, pues ahora, ¿cómo la gestionamos? ¿Cómo gestionamos esta resistencia sabiendo que se está manifestando así? Buenísimo, muchísimas gracias, ¿no? Ahora, ¿qué acciones claves, ¿no? ¿Qué acciones clave tomar para gestionar la resistencia, ¿no? Entonces, la resistencia es un hecho real y esperado. Se puede abordar y mitigar de manera eficaz para avanzar hacia una adopción más efectiva. O sea, podemos gestionarla, podemos trabajar sobre esta resistencia. Y para eso, con base en la investigación, hay tres vías o mecanismos para gestionar la resistencia. Una de ellas es prevención de resistencia. Nosotros podemos prevenir gran parte de la resistencia si aplicamos un enfoque estructurado de gestión de cambio.
Si aplicamos y tratamos estos cambios como iniciativas y aplicamos gestión de cambio, vamos a prevenir gran parte de la resistencia. La otra es hacer un manejo de resistencia proactivo, anticiparnos a la resistencia, identificar líderes de cambio, a trabajar con sus líderes para identificar qué puntos de resistencia ante sus audiencias, ante sus grupos, que los cambios ante esta nueva normalidad, en dónde se está manifestando, qué tipo de resistencias de las que vimos, qué barreras están viendo, qué creencias. Eso hay que levantarlo, hay que recogerlo. Ahí las fuentes de información clave son mandos medios, tu equipo extendido de gestión de cambio, donde tengas estos oídos en la organización, que sea sensible de qué resistencias están ocurriendo ante el entorno físico que hablamos, ante el uso de los mecanismos de protección, ante las nuevas oficinas, qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, podemos prevenir gran parte de la resistencia aplicando un proceso estructurado, pero también podemos anticiparnos, ¿no? Este manejo de resistencia anticipada, ver qué es lo que la audiencia va a reaccionar, ¿no? Proactivo y también mucho reactivo. Mucho reactivo. ¿Por qué? Porque los tiempos en los que está ocurriendo el cambio, los tiempos en los que estamos gestionando son mucho más rápidos, ¿no? Entonces tenemos que arropar, habilitar a nuestros líderes para esta resistencia reactiva. Hay 10 tácticas especiales para manejarla con base en la investigación de prosa. Eso hay que habilitar a los líderes a gestionar la resistencia. Si no, no va a haber área de gestión de cambio de recursos humanos, de talento, etcétera, que pueda abordarla. Tenemos que arropar a los líderes para que gestionen la resistencia. Dentro de los 5 roles que vimos anteriormente de los líderes, uno de ellos es gestión de resistencia, Resistance Manager, e implica hacer esta resistencia reactiva, el poder gestionar las emociones, el poder gestionar todos los tipos de resistencia que vimos anteriormente, escuchar, tener una escucha activa por parte de los líderes, saber enseñarles cómo abordarlas y algunas de ellas en su rol de enlace, subirlas, ¿no? Esa es gestión de resistencia constructiva, en donde de forma constructiva hay cosas que la misma organización puede proponer, que los colaboradores pueden proponer para gestionar de mejor manera este cambio y gestionar esas resistencias, ¿no? Entonces hay que habilitar a los líderes para que esa resistencia reactiva que estamos viviendo ahora en un entorno híbrido sepan leerlo, escucharlo, apoyar a sus equipos ante esta transición, ¿ok? Como acción clave, detonando las iniciativas y tratando las iniciativas de cambio que ustedes mismos comentaron que trae esta nueva normalidad, apliquen un enfoque estructurado de gestión de cambio, ¿no? En la metodología de gestión de cambio, nuestra metodología de gestión de cambio, vemos que en cada una de las fases estamos gestionando la resistencia a lo largo de la iniciativa, desde etapas tempranas, un plan de manejo de resistencia y reforzando el cambio, ¿no? ¿Para qué? Para que esa resistencia no se vaya y reconociendo, ¿no? En Reinforcing Change, ¿no? Apliquemos gestión de cambio en las iniciativas, ¿ok? Ahora, algunos tips, hallazgos, acciones clave para el manejo de resistencia, ¿no? ¿Cuáles son los mayores contribuidores para superar la resistencia activa? ¿Qué acciones debemos de tomar, no? ¿Qué es este? Primero vamos a acotar este término, resistencia activa. Es una persona o grupo que se opone o que impide que ocurra el cambio. Vemos esta resistencia activa, ¿no? Vemos a alguien que activamente está oponiéndose, lo vimos en uno de los tipos, ¿no? Que impide que ocurra el cambio. ¿Cuáles son, con base en la investigación, porque nos han dicho cientos de organizaciones en el mundo, cuáles son los mayores contribuidores? Uno, involucrar a los líderes ejecutivos. Involucrarlos. La resistencia necesitamos involucrarlos. Mucho, por ejemplo, la causa número 1 de resistencia al cambio en colaboradores es que no tienen conciencia del cambio o conciencia de la necesidad de cambiar, ¿no? Entonces, ahí juega un rol clave los líderes ejecutivos para que generen conciencia de los cambios que estamos incorporando ante este nuevo entorno, ante el entorno híbrido, las oficinas, lo que vimos, ¿no? Comunicar proactivamente es el siguiente. No esperar, no, mejor me espero, no, proactivamente comunicar. ¿Para qué? Para abordar la resistencia. No esperarnos, comuniquen, habiliten a los emisores preferidos, ¿no? Líderes, mandos medios. Identifiquen y aborden directamente. Donde encuentren la resistencia, identifíquenla, vean de qué tipo es
y abórdenla a través de los líderes, a través de sus agentes de cambio, a través de varios mecanismos, ¿no? Equipen y habiliten a sus gerentes y supervisores, lo que estábamos narrando, ¿no? Esa es pieza clave. Si ustedes no acompañan y los habilitan, va a ser complejo el detectarlo y el otro el poder resolver esa resistencia, ¿no? E involucren a los resistentes en el diseño de las soluciones, ¿no? En aquellos altamente resistentes que ustedes identifican, involúcrenlos. Háganlos parte de sus colaboradores, háganlos partes en el diseño. ¿Para qué? Para que ellos también participen, se den cuenta de las implicaciones que tiene la solución, de las implicaciones que tiene la resolución, ¿no? Entonces, encargarles formalmente el éxito, empoderarlos, ¿no? Informar luego a los líderes de cómo está siendo la entrega, ¿no? O sea, también empoderándolos, el que sean parte de este cambio, ¿no? Donde les encarguemos, por ejemplo, el éxito ante las nuevas oficinas, involucrar a los equipos de trabajo es claro. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los mayores contribuidores para superar la resistencia pasiva? Vimos que resistencia activa es aquella que se está manifestando. ¿Cuáles son los principales para una resistencia pasiva? Una resistencia pasiva es una persona o grupo que no participa en ningún programa o actividad que apoye el cambio, ¿no? Entonces, vemos cómo esta resistencia pasiva son los que dicen, bueno, que pase el cambio, pero que a mí no me toque, ¿no? Los que a veces lo que vimos en los tipos de cambio, esto no está ocurriendo o no quiero involucrarme, esa es resistencia pasiva, ¿no? Y cómo resolverlo, cuáles son los mayores contribuidores, ¿no? El primero es comunicarse de una manera transparente, abierta y honesta, ¿no? Transparente, abierta y honesta de lo que está ocurriendo. Ahí otra vez el rol de los líderes. Comunicarse transparentemente lo que está ocurriendo en las oficinas, en el entorno, en la planta. Usar redes de agentes de cambio e influencia positiva entre pares, ¿no? Entonces, generen, trabajen con estos agentes en la planta, en el CEDIS, en las oficinas. ¿Para qué? Para influenciar comportamientos. En este caso estamos viendo muchos comportamientos, mucha cultura, ustedes lo comentaron. Entonces tenemos que tener esta capilaridad para que el cambio se dé. Usen a sus redes de agentes de cambio. Invitar a personas a participar en la solución, lo dijimos anteriormente. Invítenlas. Si están viendo resistencia pasiva, etcétera, formalmente invítelas. Yo me gustaría tener tu punto de vista, que participes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Engánchelos, que sean partícipes, ¿no? Y conseguir el apoyo de los líderes, ¿no? Acordar un tiempo privado para permitir que esas personas, por ejemplo, expresen sus inquietudes. A lo mejor no se manifiesta, no actúa frente a más, también por su personalidad, pues, ¿qué podrían hacer en el uno a uno? Que lo enganchen, que participe, ¿no? Hagan preguntas y asegúrense de que estar bien acompañados, ¿ok? Y ahora les vamos a dar varios puntos para la aplicación. Les vamos a dar un handout de esta sesión, de un checklist de cómo hacer la gestión de resistencia de prosa. Y está buenísimo, ¿no? Está buenísimo. Lo vamos a cubrir ahorita brevemente, y también una guía de gestión de resistencia que lo vamos a hacer a 2 niveles, ¿no? Este checklist tiene varios puntos de lo que hemos estado viendo hasta este momento. ¿Estás esperando y planeando resistencia? ¿O te estás esperando hasta que ocurra el regreso a la oficina, etcétera? ¿Has identificado de qué parte de la organización puede provenir la resistencia? ¿En cuál de las áreas de los grupos puede provenir la mayor cantidad? ¿Cuál de ellos en este regreso a la oficina tendrá más resistencia por grupos? ¿Has identificado riesgos, ¿no? Ante las iniciativas si no se dan por la resistencia. ¿Estás listo para identificar por qué está ocurriendo la resistencia? Porque la resistencia, una cosa es cómo se manifiesta y otra es la causa raíz. Hay que indagar qué hay detrás de esto, ¿no? Hay creencias, ¿qué hay? Y porque entonces ya podemos poner una táctica especial, ¿no? Conoce las razones de los empleados, conoce las razones de los gerentes y supervisores. ¿Estás ocupando un modelo de cambio individual para comprenderlo? ¿No? Aquí aparece, por ejemplo, ADCAR, nuestro modelo de cambio individual, que entiende y nos permite tener esos lentes de cómo cambia el individuo. ¿Tienes un sistema para identificar y reaccionar ante la resistencia? O sea, o está esperando que ocurra y va a llegar el momento, ¿no? Ese sistema nos referimos a agentes, a líderes, a fuentes para
para obtenerla, pero también para gestionarla, ¿no? Y has preparado a las personas que necesitan para responder a la resistencia. Entonces, les vamos a mandar este checklist para que en su organización digan, sí, 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 no, este no, y también tengan un punto de partida para construir también competencias y capacidades para gestionar esta resistencia de manera ahorita rápida, ¿no? Para abordar, ¿no? Para abordar la resistencia ante la nueva normalidad. Otra guía que les vamos a entregar como handout de la sesión es esta guía para atender y gestionar la resistencia por grupo. Y esto es muy importante. La resistencia no pueden haber algunos puntos generales que puedan tocar, pero ante esta nueva normalidad, por ejemplo, en el regreso seguro, en el regreso a la oficina, puede ser que algunos de sus grupos impactados estén en distintos puntos del ADCAR, por ejemplo, el ADCAR, ya el acrónimo, ¿no? Que hablamos, nuestro modelo de cambio, conciencia, deseo, conocimiento, habilidad y reforzamiento. ¿En dónde se encuentra su punto de barrera? ¿En dónde se encuentran los grupos? ¿En qué punto se encuentra? ¿Será que todavía no tiene conciencia del cambio ante esta particular nueva normalidad? ¿Será que ese grupo no tome la decisión personal? ¿Será que este otro grupo no tiene el conocimiento? ¿No lo hemos acompañado en cómo usar las nuevas oficinas, el nuevo entorno, las herramientas, la tecnología? ¿En dónde estará su punto de barrera? Y a partir de ahí, ver qué resistencias anticipadas tienen, cómo las voy a identificar, cómo sonará, qué aspecto, ¿no? Y cómo voy a gestionarla y quién lo va a gestionar. ¿Lo va a gestionar el equipo directo? ¿Lo va a gestionar el líder de la zona en el norte, en aquel lugar? ¿No? ¿Dónde? ¿Quién lo va a hacer? ¿No? Primero entonces hay que trabajar la resistencia por grupo, ¿no? Y aquí tienen esta forma para identificar los grupos, los puntos de barrera del ADCAR, hacer una evaluación, identificar resistencias anticipadas y cómo abordarlas, sería lo número uno. Y los siguientes también por nivel, siendo conscientes que también es distinto a lo mejor la resistencia de líderes ejecutivos que el del resto de los colaboradores, ¿no? Al tener estas dos y al contrastar a nivel grupo y por nivel, por ejemplo, empleados, gerentes, ejecutivos, vamos a poder ser más granulares y también ver cómo podemos empoderar a estos roles, ¿no? Para que nos apoyen, ¿no? Entonces, les vamos a entregar esta guía, este handout para gestión de resistencia. Ahorita en unos minutos va a estar disponible aquí en la plataforma para que lo descarguen de una vez. Entonces, con esto que estamos viendo, ¿cuáles son las conclusiones, ¿no? Las conclusiones es, uno, considera el contexto en el que ocurre la resistencia, ¿no? Sé consciente, sé sensible, trabaja con tus líderes para que ese contexto sea claro, ¿no? Contexto personal y organizacional, entender la nueva normalidad, ¿no? Cómo está ocurriendo, qué impactos familiares, personales, etcétera. También qué cambios estamos impulsando de trabajo con el cliente, de todos los que hablamos, ¿no? El regreso al lugar de trabajo en este entorno híbrido que hablamos, considera el contexto, pone en contexto la resistencia, ¿no? Porque todo eso debe de ponerse para gestionarla efectivamente, ¿no? Aplica gestión del cambio para las iniciativas, trata estas iniciativas, trátalas formalmente como una iniciativa o como un proyecto y aplica gestión de cambio. Puedes prevenir gran parte de gestión de cambio con un enfoque estructurado. Identifica por grupo y por nivel la resistencia. ¿En dónde se está manifestando? ¿Cómo puedes trabajarla por grupo y por nivel? Diseña un plan de manejo de resistencia para estos nuevos estados futuros, sabiendo que vamos a entrar en forma escalonada, que hay cosas que vamos a hacer en fases, ¿no? Y desarrolla a tu equipo de gestión de cambio. Si no los tienes, habilita, crea un equipo, busca, construye la capacidad de cambio en tu organización, a tu equipo de gestión de cambio y a los líderes, que son pieza clave para gestionar la resistencia, ¿no? Que entiendan estos tipos, que sean sensibles, que puedan gestionarlo, que puedan ser enlaces, ¿no? Para la organización, que tomen un rol activo, ¿no? Lo que queremos es que tomen un rol activo los líderes frente al cambio y obviamente frente a la resistencia, ¿ok?
Los invitamos a que participen en nuestros próximos programas. Nuestra certificación internacional en gestión de cambio la tenemos del 25 al 27 de agosto para México, Centroamérica. Aquellos que estén interesados en profundizar en gestión de cambio, del 22 al 24 de septiembre en España. También tenemos ese taller de integración de Agile y gestión de cambio. Aquellos que están viviendo proyectos en este entorno Agile y que quieran aprender cómo hacer gestión de cambio, es este taller el 18 de agosto, todos en forma virtual, con participantes en el caso de América Latina, de toda América Latina, en España, muy, muy interesante, le hacemos esta invitación. Y también adicional te apoyamos con servicios de mentoría o acompañamiento. Aquellos que digan, ¿sabes qué? Necesito apoyo, mentorías de gestión de cambio, estamos a sus órdenes para apoyarlos. Y los invito a hacer esta última reflexión, ¿no? Para compartir entre todos. Ante lo que vimos en esta sesión de resistencia organizacional ante la nueva normalidad, ¿qué reflexiones o aprendizajes te llevas de esta sesión? ¿Qué reflexiones o aprendizajes te llevas de esta sesión? Los invito a que entren nuevamente, por favor, a polibi.com/faculta. Les vamos a compartir todo esto. ¿Qué reflexiones o aprendizajes te llevas de esta sesión? ¿Qué reflexiones? Buenísimo, ¿no? La resistencia se debe gestionar. Buenísimo, ¿no? Porque a mí me tocó un líder hace unos días que me dije, no, mejor nos vamos a esperar a ver si se calma la resistencia. No nos vamos a esperar, tenemos que actuar, ¿no? Tenemos que gestionarla, ¿no? Está buenísima, ¿no? Tenemos que gestionar la resistencia, ¿no? Vamos a ver. Muy bien, tenemos que gestionarla proactivamente, ¿no? Voy a activarlo acá de nuevo. Perfecto, se debe de gestionar. Buenísimo, ya lo estamos tocando, ¿no? Somos agentes de cambio, hagamos la diferencia. Eso, y esa actitud, ¿no? Esta actitud de crecimiento, ¿no? Somos agentes de cambio, hay un entorno, hay que verlo también desde ese lado. Hay una oportunidad ahí de cambio, de estar más cerca de los clientes, ¿no? De estar más cerca también de aquellos que pueden en un entorno, también con la familia, de estar más cerca, etcétera, ¿no? Ver como oportunidad, ¿no? Adaptarse, la importancia de una planeación previa antes de que sea más fuerte, ¿no? De anticiparla, ¿no? No de esperarnos a que ocurra. Es un imperativo gestionar la resistencia, si no, vamos a hacerle inversiones en la oficina, inversiones en la planta, inversiones de ante este cambio y que no se esté dando, ¿no? Gestionar la nueva normalidad como un proceso de cambio. Exacto. O sea, tratarlo como un proceso, como un proyecto. ¿Qué particularidades tiene? Y de ahí qué resistencias podemos ver por grupo, ¿no? Por grupo, con la gente. Entenderla desde el punto de vista de los individuos. Buenísimo. Desde las personas. Ser resiliente y clasificarla. ¿No? Clasificar. Si no, ¿cómo la vamos a resolver? Está buenísimo, ¿no? Gestión anticipada. Es importante prevenir, no reaccionar cuando ya esté encima, ¿no? Y aprender esas respuestas. Buenísimo. Que hay distintos tipos de resistencia, ¿no? Emocionales, gente sin compromiso, disengage, y a partir de ahí abordarlas, ¿no? Revisar los entornos híbridos, revisar, planearlo, este nuevo sistema operativo, ¿no? En un entorno híbrido, también esta reflexión espero que haya sido útil de qué componentes va a tener, ¿no? ¿Qué componentes va a tener, no? La resistencia es parte del proceso y es natural, ¿no? Activa y pasiva, ¿no? Identificar mi resistencia, buenísimo, ¿no? Y yo también como persona, ¿qué resistencia tengo, no? Anticiparnos, ¿no? Es clave tener gestores de cambio totalmente, ¿no? Es clave generar estos roles en la organización, decretarlos, habilitarlos, ¿no? La resistencia es normal y desde la empatía, ¿no? Y asertividad, ¿no? Acompañar en el proceso a los colaboradores, que se necesita acción. Exacto. La resistencia no solo es análisis, es acción, ¿no? Es acción, es conversación, es entender, es eliminar barreras, es acción, ¿no? La alta dirección está involucrada, exacto, porque mucho de conciencia y de deseo que ellos necesitan estar involucrados, actuar con agilidad, exacto, o sea, estas reacciones reactivas que estamos viendo son hoy, son mañana, son la siguiente semana, ¿no? Adaptarnos, la alta dirección, ¿no? Con ignorarla no va a desaparecer, buenísimo, ¿no? Prevenir los cambios que vienen, tratarlo como un portafolio de cambios, esto o las particularidades, ¿no?
que hay que comunicarlo, que como líderes tenemos un rol importante en encaminar a las personas, escuchar e innovar, ¿no? Escuchar, identificar las resistencias, buenísimo, desaprender, ¿no? Muchas dinámicas, porque esta nueva normalidad está trayendo y rompiendo paradigmas, es lo que les dije, ¿no? Transformación digital, que salió espontánea, ¿no? Que está ocurriendo, ¿no? Involuntaria, adaptarnos, análisis, gestión, la importancia de los protocolos, es una de las particularidades, seguirlos, ¿no? El entorno renovado obliga a renovar abordajes, ¿no? Sin temor, oportunidad de gestión de cambio sin temor, el rol de líder, ¿no? Un trabajo más de acompañamiento y contención y gestión, buenísimo, los gestores de cambio para identificarlos, ¿no? Ese está buenísimo, promover una actitud organizacional positiva, absolutamente. O sea, si nosotros empezamos a victimizar a nuestros colaboradores, pues ellos mismos, pues, bueno, si nosotros tomamos una actitud organizacional positiva ante lo que está viendo, pues vamos a tratarlo de esa forma, ¿no? Me encantó. El proceso que lleva una transición al cambio, ¿no? Acompañamiento de los colaboradores, sumarlos en las soluciones, ¿no? En las soluciones que estamos co-creando, ¿no? La única resistencia positiva es la de estar ahora, lo demás debe ser gestionar, está buenísimo. Buenísimo. Desarrollar empatía, ¿no? Ser promotor de cambio, actuar y posicionarse rápido ante ¿no? Cambiar o cambiar. Exacto. Involucrar a los más resistentes en la estrategia, buenísimo. Todos estos se los vamos a compartir como reflexiones, ¿no? Como reflexiones también para que se lo lleven a sus realidades, en sus industrias, en sus países, en sus entornos, ¿no? Y se lo lleven. Buenísimo, ¿no? Muchísimas gracias. Miren, ya está el handout aquí en documentos en la sesión, lo pueden descargar. Involucramiento de líderes, buenísimo. Los invitamos nuevamente a que participen en aquellos que estén interesados en conocer un poquito más acerca de gestión de cambio, de entenderlo a profundidad. Les hacemos esta invitación para nuestros talleres y para acompañarlos, ¿no? Si ven servicios de mentoría, de acompañamiento para el éxito, estamos aquí para ustedes. Tenemos la certificación del 25 al 27, el 18 para aquellos que quieran aprender en Agile. Y bueno, un placer y un honor estar con ustedes. Y buenísimo, ¿no? Es un placer, un honor estar con ustedes. Aquí están nuestros teléfonos, datos de contacto en México, Centroamérica, en el Cono Sur y en España, a sus órdenes. Y si estás de acuerdo, Arturo, pasamos a preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas, respuestas, inquietudes? Y por favor pueden escribirlas acá en el chat para leerlas e interactuar un poco. Encantado. Adelante, por favor, Arturo. Muchas gracias, Víctor. La primera pregunta que tenemos para hoy es, ¿cuáles son las principales resistencias que has visto tú en esta nueva normalidad? Buenísimo. Las que vimos, las que hemos platicado anteriormente, hay una carga emocional muy fuerte. Yo coincido con ustedes. Hay una carga emocional por la forma en la que está ocurriendo y el entorno, ¿no? El entorno familiar, etcétera. Hay una carga emocional, ¿no? Y también hay cargas y resistencias, cargas emocionales en los líderes, ¿no? O sea, la preocupación de este entorno, ¿no? De los resultados, de cuidar el flujo. También tenemos que ser sensibles, ¿no? De lo que está ocurriendo también en el equipo de liderazgo, ¿no? Entonces, esa carga emocional. La otra, hay muchas creencias, ¿no? Hay muchas creencias hay atrás de que esto no sabemos cómo lo vamos a gestionar, no vamos a poder, ¿no? Entonces, entender la resistencia, estas creencias limitantes, ¿no? Coincido, ahorita está muy sensible el tema del regreso a las oficinas, en qué estadios, entonces hay que darle certidumbre de cómo va a estar, acompañarlos, levantar información, ¿no? Para mitigar, porque cada resistencia debe tener una acción de mitigación, cada una, y claro quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, esas serían las principales, desde los tipos de resistencia que vimos, esas son, y desde este regreso a las oficinas, ¿no? Y también la cercanía del cliente, estos cambios en el entorno y la forma de interactuar con los clientes se vuelve muy relevante. Muchas gracias, Arturo. Muchas Ahí gracias, Víctor. la ¿Tenemos pregunta. otra pregunta?
¿Cuál es una buena manera de trabajar la resistencia en los altos mandos? Buenísimo. Yo empezaría primero por estar consciente que son personas, ¿no? Lo número uno, son individuos, son personas, ¿no? Lo mismo ellos, todos somos personas, somos individuos. La recomendación es usar ADKAR, ¿no? O sea, entender que este es también un cambio individual, ¿no? El buscar acompañar y que sus líderes acompañen en este proceso de cambio, si ven que no están activos, usen el ADKAR. Empiecen por conciencia. Conciencia del cambio, de la transformación que está ocurriendo y conciencia del rol que tienen que jugar. Muchas de las veces los líderes no es que no quieran, es que no están conscientes de qué tienen que hacer y cómo tienen que ser, ¿no? Entonces, ocupen el ADKAR, busquen generar conciencia, busquen que él participe, ¿no? O sea, en la metodología de gestión de cambio está un plan de ruta del patrocinador, un plan de ruta de los líderes ejecutivos. Construyan el plan de ruta de patrocinio ante la nueva normalidad. Porque luego también pues, están abrumados entre las ventas, entre los retos económicos, entonces la alta dirección está así. Busquen hacer ese plan de ruta ante la nueva normalidad, ante estas iniciativas, ¿no? Decrétenlo, conversen con ella o con él y pónganlo, pónganlo, defínanlo en su agenda, qué esperan que él haga, ¿no? Eso es hacer gestión de cambio con sus líderes ejecutivos, ¿no? Un plan de ruta para que acompañen los líderes la transición a la nueva normalidad. Y ser muy empáticos, son personas, trátenlo como tal, identifiquen sus resistencias, como vimos ahorita, y trabajen con ellos para que transiten, ¿no? Buenísimo. Muy bien, muchas gracias, Arturo. ¿Habrá alguna otra? Claro, tenemos varias. Por ejemplo, esta. ¿Cuáles son los principales indicadores que podríamos obtener al aplicar esta metodología? Buenísimo. Aquí hay muchos indicadores porque el primero es tener claro la definición de éxito, ¿no? Muchas de las veces no se trata como iniciativa o como cambio lo que estamos viviendo a la nueva normalidad. Primer indicador clave es empezar por una definición de éxito. Tener claro qué significa éxito, cómo, cuándo, cuántos, etcétera. ¿Qué resultados va a dar en el negocio, no? Es lo primero. Luego, el siguiente indicador es midan el ADKAR a lo largo de la iniciativa de cambio, a lo largo, y midan el ADKAR, ¿no? Adecúenlo también en cómo se está diseñando el cambio, ¿no? Puede ser por fases, ¿no? Por fases, estadios, etapas, como diseñen estos cambios. También muchas organizaciones están organizando y gestionando en Agile, adecúenlo en Agile, midan el ADKAR en Agile, cómo se está dando en estos sprints, ¿no? Mídanlo, interactúen, sean flexibles, midan el cambio en cada uno de estos sprints, en cada liberación. Ese sería el segundo. Y el tercero, midan resultados. O sea, alineen los indicadores de gestión de cambio, uso, adopción y nivel de competencia, los resultados de negocio. Si no medimos cómo se está dando el cambio desde el lado humano, no vamos a lograr los resultados. O sea, aquí en todo esto que vimos de resistencia, hay mucho por medir, ¿no? Y acompañar, identificar, al final de cuentas, lo que queremos es que la gente transite por su cambio individual y logremos esos resultados, ese uso y adopción ante las iniciativas de cambio, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Vic. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Qué puedes hacer cuando hay alguien que no quiere cambiar ni adaptarse en ninguna forma? Sí, o sea, todo cambio tiene un límite, ¿no? Y por eso es importante eh, las analogías, ¿no? Para ser sensibles y también ponerlo en tela frente a la organización, por ejemplo, un barco, un avión, etcétera. El cambio también va porque va. O sea, hay cambios imperativos, lo vimos en el inicio de la sesión, que organizaciones requieren transformar, requieren cambiar sí o sí, o se reestructuran, o se transforman, o la organización está en riesgo. Ese entorno es el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, primero es hacer gestión de cambio completo, tratar al individuo, a la organización, tratar y hacer gestión de cambio, tratar en ese individuo, por ejemplo, con el ADKAR, trabajar con sus líderes para acompañarlo, ¿no? Para acompañarlo, para entender. Hay 10 pasos para gestionar resistencia con esa persona, pero esos pasos parte desde conciencia,
¿no? Desde visión, desde comprometerlo, etcétera, pero llega un límite, ¿no? Todo cambio tiene un límite. Entonces, ser conscientes, hacer conscientes de que hay consecuencias, pero todo cambio tiene un límite. Yo ahí lo dejaría, pero eso implica primero ser conscientes de acompañarlo, ¿no? Muchas creencias, si abordamos y atacamos todo esto que estamos viendo, bueno, habrá algunas consecuencias porque necesitamos cambiar, ¿no? Entonces también cambio tiene un límite, ser muy conscientes del individuo, pero acompañarlo en el proceso, ¿no? Así sería, Arturo. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, pues por temas de tiempo ya no podemos seguir contestando las demás preguntas, que teníamos bastantes muy interesantes. De todas formas, agradecemos a todos los participantes por el tiempo que se han tomado para asistir a este webinar. Gracias por sus preguntas, gracias por su participación. No está de más recordarles que ante esta situación en la que seguimos en algunos países todavía en foco rojo, algunos a lo mejor ya estarán en naranja, pero aún así extremar precauciones, ser conscientes de que la vida normal que teníamos hace un año, hace unos meses, ya no va a regresar. Tenemos que adaptar nuevas formas de mantenernos seguros, mantenernos a salvo y en la medida de lo posible quedarnos en nuestras casas y salir solamente a lo indispensable. Muchísimas gracias por tu tiempo, Víctor. Gracias por este excelente tema que nos has impartido. Sin duda es algo con lo que tenemos que ir trabajando justamente para adaptarnos a estos cambios tan rápidos y abruptos que se están dando en estos momentos. Y pues bueno, sin más, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente webinar. Hasta la próxima. Muchas gracias, un honor, gracias, Arturo. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.